en esta campaña. Amén. Estamos alineados viendo esta serie de estudios que venimos realizando sobre el libro de Gálatas. ¿Qué les ha parecido esta serie de estudios en estos domingos? Ha sido algo muy lindo. Tengamos presente que no son mensajes cualquiera. Estamos estudiando en profundidad un libro de la Biblia. Estamos estudiando el libro de Gálatas, que la esencia del libro de Gálatas es la libertad del Evangelio. Vivir el Evangelio en libertad. Y el título del mensaje en esta mañana es Justificados por la fe. Ese es el título. Y hoy continuamos estudiando a partir del capítulo 3, del versículo 1 al 14. Gálatas capítulo 3, recuerden traer para anotar o en la semana volver a escuchar el mensaje en tu casa y tomar apuntes, porque estamos estudiando en profundidad un libro que es de vital importancia para lo que se viene. ¿Qué se viene? Una gran campaña. Y estamos preparándonos para eso. Cada domingo en la serie que venimos estudiando del libro de Gálatas, Dios nos está preparando para esto. Y en el versículo 1 del capítulo 3 de Gálatas dice su palabra, la palabra de Dios así: Gálatas torpes. Arranca con mucha dulzura el apóstol Pablo, ¿no? ¿Quién les ha hechizado a ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan esto. ¿Recibieron el Espíritu por la obra que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Tan torpes son. Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzo humano? Tanto sufrir para nada, si es que de veras fue para nada. Al darles Dios su Espíritu y hacer milagro entre ustedes, ¿lo hace por la obra que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Así fue con Abraham. Le creyó a Dios y se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, las Escrituras, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio de Abraham. Por medio de ti serán benditas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, hombre de fe. Todos los que viven por la obra que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe. Por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldito por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el espíritu de su promesa. Vamos a orar. Señor, bendecimos tu palabra en esta mañana. Señor, que tu Espíritu Santo ilumine nuestros pensamientos y traiga claridad a tu palabra. Que nuestro corazón se predisponga a recibir, Señor, tu palabra. Ahí donde estás, decirle: Señor, tengo hambre de ti.
Mi corazón está dispuesto a recibir tu enseñanza. Señor, trae claridad a mi mente. Señor, ato todo espíritu que quiera estar interrumpiendo tu mensaje. Úsame, Señor, en tu santo nombre. Amén. Amén. Una palabra interesante que acabamos de compartir en este momento. Y vemos cómo Pablo, quien escribió este libro inspirado por Dios, en los primeros 5 versículos del capítulo 3, hace una declaración muy contundente, muy clara. Y esta declaración no es a veces muy entendida o muy comprendida por los cristianos. Pero sin embargo, es crucial para la vida de cada uno de nosotros. Recordemos lo que vimos el domingo pasado en el capítulo 2, luego de la segunda mitad, cuando entendimos que somos salvos cuando confiamos en Cristo y no cuando confiamos en nuestro esfuerzo moral o nos sometemos a la ley. Cuando confiamos plenamente en la obra de Cristo, la cual produce ¿qué? Una profunda convicción en la manera de vivir. El Evangelio, la libertad del Evangelio es el camino por el cual nos da ese acceso, esa entrada al reino de Dios. Y a veces pensamos que ya está, eso es todo. Pero ahora Pablo está mostrando y nos enseña que el Evangelio es mucho más que eso. Que no solamente somos salvos por el Evangelio, sino que también crecemos a través del Evangelio. Lo que la palabra de Dios está diciendo, y lo dice muy claramente, es que lo que comenzamos por fe y luego seguimos adelante y creemos que por medio de las obras vamos a alcanzar la salvación, estamos actuando de manera incorrecta. Si comenzamos con fe, debemos seguir con fe. Porque a través de la fe alcanzamos su gracia, a través de la fe alcanzamos su perdón, a través de la fe alcanzamos su bendición. No solamente somos justificados por la fe ante Cristo, sino también somos santificados. El Evangelio te santifica. Por eso nunca debemos dejar atrás el Evangelio. Y lo primero que quiero compartirles en esta mañana es que debemos presentar a Cristo de manera clara. Punto número 1. Presentando a Cristo claramente. Pablo les recuerda esto a los cristianos de Galacia. ¿Cómo fue que ellos llegaron al Evangelio? ¿Cómo fue que ellos pasaron del paganismo al cristianismo? Y es esencial que Jesucristo crucificado había sido presentado con claridad. Así fue la manera en la cual el apóstol Pablo les presentó el Evangelio a la iglesia de Galacia, a los paganos que vivían en Galacia, que luego conformaron una iglesia. Y esto lo encontramos con mucha claridad en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Recordemos que la carta de Corintios, tanto la 1 y la 2, son cartas inspiradas por Dios para las iglesias que se estaban formando. La iglesia de Éfeso, Tesalónica, Galacia, Corintios también especialmente. Pero una carta para todos. Y dice en el capítulo 2, versículo 1 de Primera de Corintios: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo.
No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración ¿de qué? De poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependa de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Ese es el evangelio que debemos estar predicando. Las personas, el mundo está en crisis, hay necesidad. Dios es quien suple las necesidades. Pero no debemos predicar un evangelio de necesidades, porque si no estamos predicando un evangelio del trueque. Debemos predicar el evangelio puro, el evangelio de la gracia, del Cristo crucificado, de que Él tomó ese lugar, de que no merecíamos nada. Ese es el evangelio que debemos compartir. Las personas tienen necesidades, pero a veces predicamos, ¿sabés que yo estuve en tu mismo lugar? Y yo empecé a ir a la iglesia y después de ahí Dios me empezó a bendecir un montón. A ver, es la consecuencia de algo, pero no es lo que debemos compartir ni predicar. ¿Qué debemos predicar? Que Cristo murió por nosotros, que éramos pecadores, que teníamos una mala manera de vivir y Dios transformó mi vida a través de su poder. Todo lo demás viene añadido, sus bendiciones, la santidad, el bienestar, la paz, el gozo. Todo lo demás viene añadido. Pero ¿cómo debemos predicar? Como el apóstol Pablo nos está enseñando, con temor, no con sabiduría humana, sino a Cristo crucificado. Podemos ver que la esencia del mensaje no es cómo vivir o bajo qué estamos viviendo, sino qué ha hecho Jesús por nosotros en la cruz. El evangelio es anunciar la obra de Cristo en tu vida. Cómo Él te quitó el peso del pecado, cómo Él te transformó, cómo Él te santificó, te quitó todo lo malo y te puso cosas buenas, sus virtudes, las cuales producen esa santificación en cada uno de nosotros, nos hacen cada vez mejor calidad de persona. Ahora, estas series de instrucciones nos ayudan a vivir, pero no es el todo, no es lo más importante. Debemos entender que la propagación que nosotros tenemos que compartir a otros es lo que Cristo está haciendo, cómo Él nos está transformando. Tenemos que empezar a adoptar el mensaje de la salvación. Ese mensaje del evangelio debe apoderarse de nuestro corazón. Te voy a hacer una pregunta en esta mañana. ¿Cómo fue que llegó el mensaje del evangelio a tu vida? ¿Fue por palabra o fue por poder del Espíritu Santo? El evangelio que debemos compartir es el evangelio de poder. Nosotros no somos quienes convencemos. La obra de Cristo en nuestras vidas, esa profunda convicción de cómo Dios ha transformado tu vida, es el poder del Espíritu Santo y es lo que debemos compartir. No debemos presentar a Jesús como alguien a quien conocemos, sino más bien como alguien en quien vivimos. Vivimos por fe.
nuestros pecados, nuestra maldad, Dios la quita de nuestras vidas, no por lo que vos hagas, no por tus obras, sino por la fe en la obra de Jesucristo en la cruz. Debemos entender que el significado de la obra redentora en cada uno de nosotros, las personas son salvas cuando presentamos ese mensaje, un mensaje con claridad, con una profunda convicción de la obra de Cristo en tu corazón. A veces atendemos la necesidad. Le predicamos a la persona por lo que necesita y no por la salvación de su alma. Y cuando Dios tal vez deja de suplir algunas necesidades, ya no lo vemos más en la iglesia. Se fue de la iglesia. ¿Por qué? Pero estaba tan bien, venía tan bien. Y sí, y encima Dios lo estaba bendiciendo. Dios respondía a sus oraciones. Pero el mensaje que le había llegado era ese. No le había llegado el mensaje de la salvación. ¿Cuál fue el mensaje que llegó a tu vida? ¿Un mensaje de palabras? ¿O un mensaje del poder del Espíritu Santo que te transforma? Aquí en el versículo 2 y 3, Pablo está enfatizando este contraste entre creer y guardar la ley. El haber comenzado por el Espíritu, que es creer, con perfeccionarse con el esfuerzo humano, que es la ley. Y no estoy diciendo que la ley es mala, porque Jesucristo vino y cumplió la ley. Creer el Evangelio no es solamente estar de acuerdo con que Cristo murió y resucitó, sino es cesar en el intento constante de querer alcanzar la salvación por tus fuerzas. Por eso lo segundo que quiero compartirles en esta mañana tiene que ver con el esfuerzo humano. Cuando somos impactados por el Evangelio, la salvación que trae Jesucristo en nuestras vidas, produce un cambio tan radical que no podemos volver atrás. Y es por eso que el apóstol Pablo queda sorprendido, porque ese fue el evangelio que él les compartió. Un evangelio de poder. Él no buscó convencerlos. Él les mostró hechos contundentes de la obra poderosa del Espíritu Santo. Pero rápidamente, como hemos estudiado, estos que habían comenzado por la fe ya estaban siendo convencidos de que tenían que volver a la ley. De que estaba bien la fe, pero debían volver a la ley. No, por eso el apóstol Pablo los confronta de esta manera, porque él mismo se está preguntando, ¿qué salió mal? Si les prediqué con claridad el mensaje de la salvación, que es Cristo crucificado. El evangelio puro nos enseña que de la misma manera que el Espíritu Santo entra en tu vida y te transforma, debe ser la misma manera en la cual el mismo Espíritu Santo debe seguir avanzando en tu vida, debe seguir transformando tu vida. Por eso debemos vivir el evangelio, compartir las cosas buenas que Dios está haciendo en tu vida. Y no hablo de las bendiciones materiales. Hablo de esas profundas transformaciones que producen el Espíritu Santo en nuestro ser. La decepción del apóstol Pablo había sido grande. Él había sacrificado mucho, él había entregado mucho.
Por eso en el versículo 3, Él se pregunta y les pregunta a ellos, después de haber comenzado con el Espíritu, ¿ahora pretenden perfeccionarse con el esfuerzo humano? No vuelvan para atrás, no retrocedan en el crecimiento de la fe. Los cristianos piensan que somos salvos por el poder del Evangelio, pero después crecemos aplicando principios bíblicos en cada una de nuestras áreas. Pero no solamente somos salvos por el Evangelio, sino que también crecemos en cada área de nuestra vida espiritual a través del Evangelio. Ahí es cuando tenemos que encontrar el equilibrio. Porque ellos habían empezado a vivir por fe, pero después dejaron de lado la fe y se sometieron bajo la ley. La ley nos conduce y nos enseña a vivir una buena vida aquí en la tierra. Pero no tenemos que estar sometidos bajo la ley. Debemos someternos bajo la gracia del Evangelio, que es Cristo crucificado. Ahora quiero que nos detengamos un segundo en el versículo 5. Lo que sucede acá a mí me impactó. Y espero que ilumine tu mente, rompa estructuras, impacte tu corazón así como hizo con el mío. Verso 5. Al darles Dios de su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, el apóstol Pablo y hoy Dios te pregunta, ¿lo hacen por la obra que demanda la ley o por la fe con lo que han aceptado el mensaje? Los milagros, ¿por qué suceden? ¿Porque obedecemos la ley o porque tenemos fe en Jesucristo? Cuando Jesús se presentaba ante un ciego, ante un leproso, ante un cojo y hasta ante un muerto se presentó, ¿le preguntó si estaba obedeciendo la ley? Simplemente se acercaba y le decía, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? No debemos olvidarnos, no debemos perder este evangelio. Eso es lo que debemos predicar. El evangelio de la gracia, Cristo crucificado. Porque solamente a través de Él y por Él es que suceden milagros. Para dejarlo aún más claro, el Espíritu Santo obra de manera poderosa y milagrosa en cada uno de nosotros. Pero esto sucede cuando como hijos de Dios dejamos de confiar en nuestras propias fuerzas. Cuando solo confiamos en que a través de Jesús el milagro sucede. El Espíritu Santo obra mientras apliquemos el evangelio y lo apliquemos en nuestras vidas. El tercer y último punto que quiero compartirles en esta mañana es volver a representar el evangelio. Mientras estemos avanzando en el estudio de este libro de Gálatas, vamos a aprender de nuestros fracasos y vamos también a conformar nuestro carácter con el carácter de Cristo. Porque Jesús vino y cumplió la ley y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Pero tenemos que aprender a vivir bajo la gracia y nuestra fe siempre estar colocada en Jesucristo. Y eso es lo que debemos compartir.
Esas son las buenas noticias que tenemos que dar. Tenemos que darnos cuenta que muchas veces la raíz de nuestra desobediencia es la manera particular en la cual seguimos buscando el control de nuestras vidas a través de un sistema de justicia por obras. Mira todo lo que estoy haciendo, Dios. No, si soy una excelente persona, ayudo, colaboro, voy a la iglesia, siempre estoy dispuesto, con ganas de servir, de trabajar. No estás en ningún ministerio, pero bueno, eso es lo que yo escucho de vez en cuando. Y confundimos y desobedecemos a Dios. Porque no estamos viviendo el evangelio verdadero, el evangelio de la libertad. No estamos viviendo plenamente a Cristo. Estamos viviendo bajo el yugo de la ley. Y no digo que la ley esté mala, porque algunos aprovechan y dicen, estamos en el tiempo de la gracia. La ley era antes. Pero la Biblia la tienen arriba de la mesita de luz y nunca la abren. Entonces, no saben cómo vivir una vida cristiana. La palabra de Dios nos conduce, nos direcciona y nos guía. Pero lo que debemos compartir es a Cristo crucificado. Ese es el evangelio que debemos estar compartiendo. Por esto, esta serie que estamos viendo de Gálatas nos está preparando para esa gran cosecha que tendremos. Para que esas personas nuevas que vengan entiendan el mensaje de la salvación. La manera de poder progresar y crecer como cristianos es arrepentirse por haber procurado más agradar a Dios con tus obras que por la fe. Si agradaste a Dios más con tus obras que con la fe, iglesia, es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de que eso sea transformado en nuestras vidas. Debemos abandonar los esfuerzos de confiar en nosotros mismos. Debemos regresar una y otra vez a ese evangelio de Cristo crucificado, para que en nuestro corazón esté esa profunda convicción y seamos cautivados por la realidad y la verdad que Cristo y lo que hizo Él en la cruz. Y lo que Él a través de esa cruz sigue haciendo en cada uno de nosotros. Así que no solamente deberíamos decirle a Dios, Señor, tengo un problema con la ira. Señor, quítame la ira con tu poder. Señor, dame poder para perdonar. Más bien deberíamos aplicar el evangelio puro y verdadero. Pablo te diría que si hay amargura en tu corazón, es porque no pudiste vivir el evangelio. Has fundamentado la gracia en funciones, en diferentes funciones, pero no en Cristo. Algo más se hizo tu Salvador. Cuando tu Salvador debe ser Jesús. Pensamos que muchas veces podemos encontrar esperanza y bondad en otra manera de vivir o en otra expectativa que tenemos. Queremos alcanzar el gozo, la esperanza y la paz
realizando algunas obras y pensamos que esas obras nos están satisfaciendo. Y ahí comenzamos a fundamentar nuestra fe en esas obras. Y empezamos a confiar en que si lo que estoy haciendo, entonces por lo que estoy haciendo me está yendo bien. Y no es por lo que estás haciendo, es por la gracia de Dios en tu vida. Y es esa fe la que debe permanecer. Porque si estás enojado y no podés perdonar, ¿qué es lo que crees que tanto necesitas? ¿Sobre qué te estás fundamentando? Si estás enojado y no podés perdonar, ¿necesitas la ley o necesitas la fe? Déjame decirte que lo que tu vida necesita es vivir el Evangelio. Es aplicar la misma gracia que recibiste de Dios en tu prójimo. Porque el Evangelio trae libertad. El Evangelio trae sanidad. El Evangelio trae milagros. El Evangelio produce fe. El Evangelio te da todo lo que vos necesitas. Y por último, ¿a qué te estás sujetando? El título del mensaje es Justificados por la fe. ¿A qué te estás sujetando? ¿A tu comodidad? ¿A la aprobación? ¿Al control? Experimentar la bendición de Dios. Que a veces uno se siente como que va la cosa bien y estoy tranquilo y me siento cómodo y no me muevan ni me saquen de este lugar. Déjame decirte que la palabra de Dios siempre va a buscarte ponerte incómodo. Incómodo es salir de la comodidad. Eso es incómodo. Cuando alguien se siente cómodo, se relaja, se achancha, ya estoy, listo. Pero la palabra de Dios va a buscar siempre confrontarte, sacarte de esa comodidad y ponerte incómodo. ¿A qué te estás sujetando? ¿A la aprobación? Miren, no falté un domingo a la iglesia. Algunos se fueron de vacaciones, pero yo vine todos los domingos. Buscamos la aprobación de tu líder. Buscamos la aprobación del pastor. Mire, pastor. La aprobación de quién estás buscando. ¿Bajo qué te estás sujetando? ¿Pretendés tener el control? Conformando a Dios en cumplir algunas pequeñeces que venís aprendiendo de lo que enseña la palabra de Dios. Hemos leído y hemos aprendido que aquel que se sujeta a la ley debe cumplir toda la ley. Porque si no la cumplís toda vas a ser maldito. La ley te enseña a vivir, pero debemos estar sujetos a la gracia. Debemos estar sujetos a Cristo crucificado. Ahí debe estar nuestra fe. Porque cuando suceden que estas cosas, tanto en la comodidad como en la aprobación o el control que pretendemos tener, comienzan a desaparecer de nuestras vidas, ahí es cuando sentimos que el mundo, nuestro mundo, se viene abajo.
La respuesta no solamente está en el esfuerzo, más bien está en arrepentirse de la autojusticia. Porque la autojusticia te quita el gozo. La autojusticia te quita delante la obra de Cristo. Lo único que produce gozo en tu vida y en tu corazón es la obra de Cristo. Eso es lo que te completa, lo que te llena. Y ese es el mensaje que debemos compartir. Cuando hacemos que nuestro corazón vea una y otra vez constante a ese Cristo victorioso, a ese Cristo glorificado, y vemos el sacrificio que hizo Cristo en la cruz por cada uno de nosotros, ahí es cuando el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Ahí es cuando todo lo funcional desaparece. Todas nuestras estructuras, nuestro sistema desaparece. Y nos fundamentamos en la obra de Cristo. Porque solamente a través de la cruz alcanzamos la salvación. Y ese es el verdadero mensaje que debemos compartir. A Cristo crucificado. A Cristo glorificado. Y cómo Cristo, a través de eso que hizo, comparte sus bendiciones. Comparte su gloria con cada uno de nosotros. Porque el Espíritu que recibiste de parte de Dios es el Espíritu que hace milagros en tu vida. Y todos necesitamos de milagros. Todos necesitamos ser transformados. Todos necesitamos ser cambiados y experimentar el gozo del Evangelio, la libertad que nos da Cristo. Amada iglesia, es tiempo de volver a ese Evangelio puro, de compartir el mensaje de salvación y la obra de Cristo en la cruz. Ese mensaje que una vez recibimos, pero que lamentablemente, al haber tanta diversidad, y no estoy diciendo que esté mal la diversidad, pero escuchamos a un montón de predicadores y de pastores que son siervos de Dios, que Dios les ha dado palabra a cada uno de ellos para sus congregaciones. Y nos encantan que nos prediquen de las bendiciones, nos encantan que nos prediquen de la prosperidad, nos encantan que nos prediquen de que Dios te ama, nos encantan que nos prediquen, y todo eso comenzó a acumularse en nosotros, que nos empezó a gustar tanto que queríamos seguir con eso. Pero cuando algo te confronta, no. Y no estoy diciendo que eso no edifica a la iglesia, porque sí edifica a la iglesia y sí produce bendición, pero no debemos olvidarnos de las bases. A eso se remite el apóstol Pablo. No debemos de dejar de predicar el evangelio puro, que es el evangelio de la gracia, no de las bendiciones, de la prosperidad, de que Dios te ama, de que Dios te va a ir todo bien. No, a Cristo crucificado. Ese es el evangelio que debemos predicar. Porque las personas necesitan salvación, ser salvas. Que pasen de muerte eterna a vida eterna. Y solamente Jesucristo lo hace eso. Vamos a ponernos en pie, iglesia. Vamos a estar orando para estar finalizando. Y vamos a pedirle a Dios de todo corazón que el Espíritu Santo traiga luz y claridad
en las cosas que debemos dejar, en las cosas que estamos sujetos, que hemos puesto por encima de la gracia. Hoy el Espíritu Santo, ahí donde estás, cierra tus ojos. Y si hay algo en lo cual debes arrepentirte, es tiempo de hacerlo. Señor, quiero hoy que tú me convenzas y me ayudes a vivir el Evangelio de tu gracia. Señor, me arrepiento, Señor, si me he fundamentado, si he dejado de lado la fe, y tal vez me sujeté al yugo de una manera de vivir. Señor, me arrepiento. Señor, quiero que Cristo viva en mí. Señor, y que compartir el mensaje de salvación sea el mensaje de Cristo crucificado y de la obra que Él hizo por cada uno de nosotros. Señor, nos arrepentimos porque muchas veces hemos compartido un mensaje de prosperidad. Hemos compartido el Evangelio de las bendiciones. Señor, queremos volvernos a ti, Señor. Volvernos a la fuente, Señor, y compartir el mensaje de salvación. Porque ese es el mensaje que trae poder. Es el mensaje que tiene el poder para transformar y para cambiar. Es el mensaje que produce gozo. Oh, bendito Dios, hoy tu iglesia se vuelve a ti, Señor. Señor, la obra que has comenzado continúa en cada uno de nosotros. Pero no queremos continuarla como hemos aprendido hoy en tu palabra, por nuestras obras. Si hemos comenzado por el Espíritu y con fe en Jesucristo, Señor, queremos continuar con el Espíritu. Que tú sigas impactando nuestros corazones, que tú sigas transformando nuestras vidas, que no busquemos a través de nuestras obras transformar nuestras vidas. Señor, basta de cambios superficiales. Señor, nos arrepentimos. Señor, queremos cambios profundos en nuestras vidas. Y esos cambios solamente lo hace el Evangelio. Tú nos santificas, tú nos purificas. No lo que hagamos, no lo que pretendamos controlar, o la aprobación de quien tengamos, sino la obra de Cristo. Lo que Él hizo por cada uno de nosotros es lo que produce crecimiento en tu vida. Es mantenerte firme en esa fe. Esa es la fe que debemos predicar. Esa es la fe que debemos anunciar. Porque esa obra es una obra perpetua. Es eterna. No cambia. No falla. Cada vez que se ha predicado el Evangelio de la gracia, ha traído salvación. Señor, no queremos continuar con nuestras fuerzas. Queremos rendirnos ante ti. Rendir nuestras vidas
para seguir guiados por tu Espíritu. Para que el poder de tu Espíritu Santo nos siga transformando. Siga obrando en nosotros. Oh Espíritu Santo de Dios, ilumina las mentes. Quita todo lo oculto. Saca el engaño que muchas veces las obras traen a nuestras vidas, pensando que por lo que estoy haciendo alcanzo la salvación, que por mi experiencia que he vivido, por haber hecho esto, comparto lo que hice y propongo un evangelio errado, diciendo a la gente: si vos haces esto, vas a ver que Dios te responde. Señor, queremos volvernos a la fuente y predicar a Cristo crucificado. Y esa obra, Señor, que nos da salvación, esa obra que produce cambios, Señor, queremos seguir viviendo por fe. Oh sí, Señor. Adorarlo al Señor. Levanta.